Amados, buenas tardes. Hoy día, en este curso de Apocalipsis, estaremos tratando el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Y es un mensaje que es bien contingente para las iglesias cristianas en distintas partes del mundo hoy día, que están en cierta manera siendo asediadas por falsas doctrinas, por falsos profetas, falsos apóstoles y maestros, tal como advirtió Jesucristo que sería en los últimos tiempos, y especialmente en los últimos días de los últimos tiempos. Y como advierte por medio del profeta, el apóstol Pablo, en su carta primera a Timoteo en el capítulo 4, cuando advierte que respecto a estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe y darán oído a doctrinas de demonios, a lo cual hace referencia Jesucristo en esta carta a la iglesia en Tiatira. Entonces, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe de entendimiento y revelación con respecto a lo que Jesucristo advierte a una de sus iglesias ahí en la provincia de Asia y a su iglesia a través de los tiempos y en estos días. Vamos a leer Apocalipsis 2 del versículo 18 al 29 y oremos para esto. Si pudieran, por favor, cerrar sus ojos y oremos. Señor Jesús, estamos atentos al mensaje que tú das a esta iglesia en Tiatira. Y pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación, conocimiento y convicción de la verdad. Damos gracias por todo esto a nuestro Padre Celestial, que vela por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Apocalipsis 2, entonces del versículo 18 al 29. Primero leemos y después vamos poco a poco avanzando en el tema. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira.
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según sus obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente encontramos que la descripción de Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, destaca aspectos que son relevantes para los miembros de esta iglesia en Tiatira, porque podían asociarse y reconocer estos elementos presentes en la cultura de la sociedad. Por ejemplo, el término que usa Jesucristo para sí mismo, Hijo de Dios. Especialmente en esta ciudad, era usado por Apolo, que se designaba así. Y era una designación familiar para cualquier miembro de la ciudad. Como también lo era el bronce pulido. Por la importancia de la industria metalúrgica de bronce que se realizaba allí en Tiatira, y donde se destacaba la calidad sobresaliente de su producto final, el bronce pulido. Hoy en día, lo que queda de esta iglesia
son solo ruinas. En una ciudad turca que hoy se llama Abisar. Tiátira originalmente fue fundada por el conquistador Alejandro el Grande de Macedonia y la estableció como una fortaleza militar, cuyos soldados griegos adoraban al dios Apolo, a quien llamaban Hijo de Dios. La iglesia de Tiátira fue fundada por la iglesia de Éfeso bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y creció esta congregación en el siglo I, siglo II, hasta el siglo III. Tiátira era una ciudad de mucha prosperidad económica, aunque quizás sin la importancia estratégica de las grandes urbes del Imperio Romano como Éfeso o Esmirna. Por otra parte, una industria que destacaba en Tiátira era el teñido de telas con un color rojo intenso que solo se daba allí por las propiedades de concentración mineral de sus aguas. Seguramente muchos de ustedes se recuerdan en el libro de Hechos de la mención de Lidia, una mujer que fue llevada al Señor por Pablo en Filipos y que era precisamente una vendedora de púrpura de Tiátira. Cuando Jesús se dirige a estos miembros de esta iglesia, los alaba por cosas notables, por sus obras, su amor, su fe, su servicio, perseverancia, y que sus obras postreras son superiores a las primeras. O sea, una iglesia que está creciendo en la obra del Evangelio con proyección ascendente. Está creciendo. Y esto es bastante destacable, considerando las presiones contrarias que sufrían sus miembros al vivir en este medio cultural tan fuertemente pagano y que ponía un alto precio en la actividad económica. Toda la estructura social de la ciudad, de hecho, estaba construida en las organizaciones de cofradías de los distintos oficios, que sería como el equivalente a poderosos sindicatos o uniones de sindicatos hoy en día. Así estaban los de la industria textil, de la púrpura, estaban los plateros, los que trabajaban el bronce, pero para los miembros de esas cofradías, esto representaba algo más profundo que un trabajo,
sino que también constituía su centro social de relaciones cercanas y su centro religioso, porque las cofradías tenían cada una un ídolo patrón. Cada cierto tiempo en el año, estas cofradías organizaban grandes festivales de celebración de sus oficios, con ofrendas llevadas al templo de Apolo, quien además era el patrón de los militares de la fortaleza. Esto significaba un gran dilema para quien quisiera seguir a Cristo. Y para cristianos, miembros de una de estas cofradías, pues las fiestas incluían comer comidas sacrificadas al ídolo y participar en las orgías sexuales que seguían la comida y las bebidas alcohólicas. El problema fundamental que enfrentaba el cristiano de esa congregación era, por una parte, si se excusaba de asistir a la festividad, entonces ponía en peligro el propósito de la misma, que era hacer actividades que traerían el favor del dios Apolo y evitar el deterioro del oficio y de las ventas. Entonces, si era miembro de la congregación de Tiatira y no participaba en la festividad de la cofradía, arriesgaba a ser expulsado de la misma, arriesgaba su trabajo y sus conexiones sociales. Enfrentaba, perdiendo el trabajo, rápida pobreza. Así que el dilema para estos cristianos era: ¿Jesús o tu trabajo? ¿Seguir a Jesús o la seguridad propia y la de los tuyos? Con todas las alabanzas que Jesús le ha dado a la iglesia, en la cual hay gente fiel y son a ellos que está alabando a Jesús, sí tiene contra el pastor de la iglesia, que tolera a una mujer de la congregación con reputación de profetisa, pero a quien Jesús llama Jezabel, en alusión al nombre de la esposa perversa del rey más malo de la historia de Israel, el rey Acab, a quien incitó e involucró a adorar a Baal, a los dioses canaanitas, y que lo llevó realmente a la perdición. Así, esta mujer a la cual hace alusión Jesús es alguien de la iglesia que estaba influenciando a algunos miembros a seguir participando en las actividades paganas. Comer de lo sacrificado a Apolo y participar de la inmoralidad, sin que esto fuera detrimento para seguir siendo participantes de la congregación. O sea,
esta mujer estaba llevando a miembros de la congregación a tratar de vivir en dos mundos. Y aparentemente estaba usando algunos argumentos teológicos para convencer a estos miembros, y a los cuales Jesús se refiere como a la doctrina que llaman las profundidades de Satanás. Quizás los convencía que no dejaran las festividades para evitar perder el trabajo, a que no fuesen tan estrictos, tan radicales con sus creencias. A vivir con un pie en la iglesia para sacar lo que pudieran conveniente, pero sin sacar el otro pie del mundo y de las prácticas del mundo, y evitar perderlo todo. O sea, seguir a Cristo en los términos mundanos, lo cual es imposible. A los que rechazaban esto y se mantenían fieles a Jesucristo, perdían todo. Por eso Jesucristo empieza refiriéndose a sí mismo como el Hijo de Dios, el verdadero, no el ídolo a Apolo que usurpaba ese título. Y una pregunta que cae en este contexto para cualquier persona hoy en día es: ¿qué valor tiene Jesús para ti? ¿Le das mayor valor a tu carrera? ¿A tu trabajo? Para los fieles en Tiatira era una gran decisión. No participar en las festividades de la cofradía. Y eso los llevaba a enfrentar la marginalización, la opresión, el rechazo social, la pérdida del futuro laboral, pérdida de seguridad de vida y de provisión para los suyos, pérdida de todo. Y también podía significar, como estaba ocurriendo en otras partes del imperio, en las otras iglesias también, enfrentar la persecución y el martirio. Entonces a esos fieles en esta iglesia, Jesucristo les da palabras de aliento, de afirmación. Ustedes tendrán autoridad sobre las naciones. Y eso, yo creo que todos nosotros podemos esperarlo. Si somos fieles al Señor, esperarlo para la época del milenio, el reino de Jesucristo por 1000 años, en forma presente aquí en la tierra, acompañado de su iglesia, nosotros. Y a estos fieles de Tiatira también les promete: les daré la estrella de la mañana. O sea, les daré de mí mismo, tal como aparece nombrado Jesucristo en Apocalipsis 21, la estrella de la mañana.
La más grande recompensa para cualquier creyente de entonces en Tiátira o de alguna otra parte en el mundo hoy que está enfrentando dilemas por seguir a Cristo con alto costo. La grandiosa recompensa es que vamos a estar con Él por la eternidad, reinando y gobernando con Él. Tiátira representa a una iglesia que tiene estos dos grupos de miembros. Por un lado, los fieles, y que son muy alabados por Jesucristo. Pero por otra parte, un grupo de infieles que está dentro de la iglesia y que están enseñando doctrinas contrarias y prácticas contrarias al Evangelio de Cristo. Sucede en la iglesia y ha sucedido esto a través de los siglos, con gente que se posiciona a veces con influencia en la iglesia y gente que sus valores son los valores del mundo. Lo que advierte el apóstol Juan en su primera carta. Y el que tiene eso realmente está contra Dios. Es la clase de personas que impulsan los valores del mundo en una congregación. Y en este caso, Jesús distingue a una mujer que se dice profetiza y que está enseñando esa práctica aberrante. A cometer fornicación, a lo que hace referencia es la fornicación espiritual. Por eso el nombre que usa de Jezabel. Tristemente, Tiátira representa a una iglesia que tiene gente mundana en la congregación. Gente que claudica, compromete el Evangelio y acepta que los valores y prácticas del mundo de Satanás permeen a la vida de los creyentes. Una parte de la iglesia es fiel a Dios gracias y se mantienen fieles a la ortodoxia doctrinal y de práctica. Pero hay otras, esas influenciadas por esa mujer que destaca Jesucristo, permite que entren doctrinas de demonios en sus creencias y prácticas. Generalmente esas personas que existen en congregaciones y que socavan la ortodoxia doctrinal, que socavan la fidelidad a Jesucristo, muchas veces son personas que son impulsadas por el espíritu de anticristo, que opera también en gran unión con el espíritu perverso. Y de ahí la alusión a Jezabel. Y que también puede ser de gran violencia. La gente que entran en congregaciones con estos valores y que hacen estas cosas,
cuando se manifiestan y pueden ser enfrentados por el equipo pastoral o algún cristiano maduro que dice, momento, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás diciendo? Van a encontrarse con que esta gente reacciona con mucha violencia, con un espíritu duro. Lo que Jesucristo habla a los fieles de esta iglesia en Tiatira es precioso. Eso es lo que cualquiera que es fiel al Señor quiere escuchar de parte de Dios. Que Él conoce nuestras obras en el Señor, que lo que hacemos sea para gloria de Dios Padre, que el Señor conoce nuestro amor a Él y que se traduce en amor a los demás, a buen trato. A considerar a los demás más importantes que uno, a mirar los intereses de los demás, no los propios. Ese es el amor en la práctica. Que el Señor nos diga que conoce nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que conoce nuestro servicio. Y esta es la perspectiva que a veces en nosotros es importante que tengamos en cualquier cosa que hacemos en la vida, sea en la iglesia o sea que estamos trabajando en el mundo. La perspectiva bíblica es: nosotros servimos a Jesucristo. Si trabajamos, para Él trabajamos. Y entonces, nuestro habla, nuestro comportamiento, tiene que ser el que agrada a Dios. Creo que una de las cosas más tristes en una congregación, por ejemplo, con personas jóvenes, es que no tengan este concepto. Y como nos ha tocado ver a veces casos que son muy tristes, de personas que debieran tener toda la fuerza para trabajar, pero trabajan a media. O sacan la vuelta. Van a servir en algo a la iglesia, pero se ponen a conversar, a contar testimonios, a dar opiniones, doctrinales o qué sé yo, y no están trabajando. Se olvidan de que lo que hacemos, nosotros servimos al Señor. Y si tenemos eso claro, vamos a hacer lo que más trabajan, porque lo hacemos para la gloria de Dios. Vamos a ser los más diligentes, los más esforzados. Porque lo amamos a Él. Y para Él entregamos lo mejor de nosotros.
Por eso a veces en los años de pastorado, tratando a veces con jóvenes que están siendo formados, que están de alguna manera siendo discipulados, hemos tratado en el equipo pastoral de dar la visión de que para Dios es lo mejor. La entrega mayor. Lo que sea, aunque sea, quizás estamos limpiando un baño en la iglesia o le estamos pintando la casa a una persona, pero lo hacemos con el mayor esfuerzo posible, lo mejor posible, porque lo estamos haciendo por el Señor y para el Señor. En todo. Lo que hacemos, lo que digamos, que sea para la gloria de Dios Padre. Triste la condición de Tiatira, teniendo un grupo considerable de personas que son influenciadas con los valores del mundo, la fornicación espiritual, y que ha permitido que entren doctrinas de demonios en sus creencias y prácticas en la congregación. Terrible. En el siglo III, últimas persecuciones, la iglesia de Tiatira desapareció. Y hoy, lo único que queda son ruinas. Que esto sirva de advertencia hoy en día para nuestras congregaciones. Que eviten la entrada del mundo a la vida, a las prácticas de la iglesia. Y que evitemos la influencia de personas que entran con doctrinas contrarias a la sana doctrina de Jesucristo. El Señor, a quien sea, que se vaya por el camino del pecado, el Señor le advierte: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque si no, va a perecer. Tantas veces Jesucristo enseñó, como aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, en tantas partes de la Escritura, cuando Él tenía encuentros con gente que resistía al Espíritu Santo. Y muchos de ellos que eran líderes religiosos y que debieran haber estado en una condición de conocer a Dios, de temer a Dios. Y sin embargo, no reconocían a Dios mismo que estaba frente a ellos en persona, a Jesucristo. Y que tenían prácticas y doctrinas tan equivocadas con lo que enseñaba la palabra de Dios
la cual ellos pretendían dominar a la perfección. Jesucristo enseñó lo que Él predicó: arrepiéntanse y crean. Ahí en la balanza está la decisión del ser humano de responder a ese llamado que Dios hace en Deuteronomio capítulo 13, versículo 19, cuando el Señor le dice a Moisés, por medio de Moisés, hablando al pueblo de Dios: hoy he puesto delante de ti la vida o la muerte. Escoge, pues, la vida. Jesucristo llevaba a las personas a esa decisión. El ser humano debe elegir a quién seguir, a quién servir: a Dios o a las tinieblas. Aquí, en el mensaje a Tiatira, claramente el Señor llama aún a esa mujer, Jezabel, la profetisa a la cual alude: arrepiéntete, arrepiéntete. Eso da esperanza aún para el más perdido. Y termino. Que la fidelidad de nuestro corazón, la fidelidad de nuestro hablar, la fidelidad de nuestras acciones sean a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Estén atentos y escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén.